Tengo 76 años y durante más de medio siglo fui el rabino más respetado de la judería de Toledo. Todos bajaban la cabeza al verme pasar, pero hoy, tirado en esta cama de hospital, esa importancia no sirve de nada frente al ruido de estas máquinas. Fui un hombre de leyes, pero guardo un secreto que me quema. Durante 30 años hice una cirugía prohibida sobre los salmos. Usé mis propias tijeras para arrancar versículos enteros de nuestras escrituras porque no quería que nadie leyera sobre la cruz en nuestras páginas sagradas. Borré a propósito el rastro de un hombre al que le clavaron las manos y los pies mucho antes de que naciera. Y lo hice solo para proteger mi orgullo y mi silla en el consejo. Esa mentira me costó perder a mi nieto Andrés, pero ahora que el oxígeno me falta, necesito que sepas por qué mutilé la Biblia y qué descubrí realmente en aquel Salmo 22 que mi vida fue como un muro que levanté para protegerlo de siempre, pero ese muro acabó cayendo sobre lo que más quería. Ahora que me falta el aire y ese tubo de oxígeno hace un ruido seco a mi lado, solo me viene a la cabeza mi nieto Andrés. Él tenía 19 años cuando me soltó esa pregunta que yo llevaba media vida intentando esconder bajo montones de libros y papeles viejos. Yo mandaba en ese silencio. Tapé las escrituras a propósito, borrando las señales de un hombre al que le clavaron las manos siglos antes de que pasara. Yo sabía que el Salmo 22 decía la verdad, pero mi orgullo no me dejaba aceptarlo. Engañé a mucha gente joven, pero el castigo me llegó en mi propia mesa. Había una página prohibida y yo usé las tijeras para arrancarla del corazón de mi familia. Yo no era un simple religioso, yo era el que mandaba en esa judería de Toledo. Durante más de 50 años lo que yo decía iba a misa, como dicen por aquí. Me sentaba en el Consejo Superior y decidía qué libros leían los niños en la escuela y qué partes de los textos era mejor no tocar por seguridad. Caminar por esas calles viejas era sentir que todos me respetaban de verdad. La gente bajaba la cabeza cuando me veía pasar con mis carpetas llenas de leyes y decretos. Me gustaba que todo estuviera en su sitio, bajo un control absoluto. Para mí, ser judío era seguir las reglas, no andar con tonterías de sentimientos o emociones raras. Yo era el guardián de la puerta y me aseguraba de que nadie pasara sin mi permiso. Creía que protegía a mi gente, pero solo protegía mi orgullo. Si me estás escuchando ahora, quizás pienses que soy un viejo que se arrepiente tarde, pero te aseguro que la verdad pesa mucho cuando el final está cerca. No quiero que mi historia se pierda en este hospital. Por eso te pido que te quedes conmigo hasta el final de este relato. Si sientes que mis palabras te llegan al corazón, suscríbete a este canal y dale un me gusta al vídeo. Comparte esto con alguien que necesite entender que las leyes no sirven si perdemos el amor por el camino. Escribe un comentario, dime qué piensas de lo que hice, me ayuda a saber que hay alguien ahí fuera escuchando lo que callé durante 30 años. Es importante que esto llegue lejos porque todavía hay muchos muros que necesitan caer. No dejes que el silencio gane esta vez, como me pasó a mí. Recuerdo una noche en mi despacho, solo con mis libros y el silencio de la calle. Estaba leyendo el Salmo 22 en hebreo, el original, sin los comentarios que nosotros poníamos para explicarlo todo a nuestra manera. Leí esas palabras. Horadaron mis manos y mis pies. Se me heló la sangre de golpe. Parecía que el papel me quemaba la piel de los dedos. Cerré el libro rápido y me quedé mirando la pared, sin respirar apenas. Intenté decirme que era solo una forma de hablar sobre el dolor de nuestro pueblo, una imagen exagerada de los poetas y nada más. Pero ese hombre con las manos rotas se me quedó grabado en la memoria. Me levanté a beber agua y traté de olvidar lo que había leído.
No podía dejar que una frase estropeara todo lo que yo enseñaba. Mi orgullo no podía permitirlo. Mi vida entera cabía en las 4 calles de la judería de Toledo. Para mí, el mundo terminaba donde se acababan los muros de piedra de nuestra sinagoga. Allí dentro el tiempo no pasaba como fuera. Todo olía a pergamino viejo y a cera quemada. Yo no lo veía como una cárcel, sino como un refugio perfecto donde cada cosa tenía su sitio. El Consejo Superior era mi familia de verdad, mucho más que mi propia sangre a veces. Nos sentábamos en aquellas sillas de madera oscura, con los respaldos tan altos que parecían tronos, y decidíamos qué era sagrado y qué era peligroso. No había espacio para las dudas ni para las preguntas raras de los jóvenes. La ley era una red que nos mantenía a todos unidos y seguros. Yo caminaba por esos pasillos sintiendo que las piedras me conocían. Cada mañana, antes de que el sol pegara en las fachadas, yo ya estaba revisando los planes de estudio. Tenía una mesa enorme llena de carpetas donde marcaba con lápiz rojo lo que los maestros debían saltarse. Era algo natural, como quien limpia el polvo de un mueble valioso para que luzca mejor. Creíamos que borrar ciertos versículos era una forma de cuidar la pureza de nuestra fe. La comunidad funcionaba como un reloj suizo. Si alguien se salía del camino, el grupo entero lo empujaba suavemente de vuelta. Mi identidad estaba pegada a ese cargo y a ese edificio de la calle Samuel Leví. Pensaba que si esas paredes aguantaban siglos, mis mentiras también lo harían. Estaba convencido de que fuera de nuestro círculo solo había caos y confusión. Era un orden frío, pero era mi orden. Yo tenía el poder de decidir qué era verdad para miles de jóvenes que confiaban en mi palabra. En el Consejo Superior revisábamos los manuales de estudio y yo era el que más insistía en quitar los versículos que resultaran peligrosos para nuestra paz. Una tarde, mi nieto Andrés vino a mi despacho con su libro de texto abierto por la mitad. Me miró con esos ojos limpios y me señaló el Salmo 22 con un dedo tembloroso. Abuelo, ¿por qué aquí faltan frases?, me preguntó casi en un susurro. Yo sentí un golpe seco en el pecho, pero mi cara se quedó dura como el granito. Son errores de imprenta, Andrés. No te preocupes por eso, le respondí sin parpadear. Mentí con una tranquilidad que hoy me da asco. Preferí mi orgullo a su confianza. Meses después, Andrés volvió de la universidad con una Biblia que no tenía nuestros filtros. Estábamos cenando en el Shabbat, con las velas encendidas y el olor al pan recién hecho llenando la sala. De repente él dejó los cubiertos sobre el plato y el ruido metálico sonó como un disparo. Sacó un papel de su bolsillo y leyó en voz alta lo que yo había mandado borrar. Ka'aru Yadai Be Raglai, que significa horadaron mis manos y mis pies. Se hizo un silencio que cortaba el aire. Mi hijo me miró esperando que yo pusiera orden con mi autoridad, pero yo solo podía mirar la mancha del vino en el mantel. Abuelo, tú sabías que esto estaba aquí, me dijo con mucho desprecio. Yo no supe qué decir y bajé la cabeza. Aquella noche lo perdí. Yo maté su fe en mí. Después de esa cena, Andrés no volvió a mirarme con aquel cariño de antes. Venía a casa, pero se quedaba en la puerta o hablaba solo con su madre en la cocina. Yo intenté justificarme diciendo que era por el bien de nuestra tradición, por mantener el orden en Toledo, por no confundir a los débiles. Pero cada vez que intentaba rezar solo, veía las manos de mi nieto vacías de toda confianza. Él acabó marchándose a estudiar muy lejos y no me dejó ni una dirección para llamarlo. Yo tenía el poder de enseñar la luz completa, pero elegí apagarla para que nadie viera las huellas de los clavos en nuestras propias páginas. Destruí su corazón por salvar mi puesto en el consejo. Soy un viejo cobarde y solo que ahora espera su final.
Andrés era el aire que ventilaba mi casa vieja de Toledo. Recuerdo que desde pequeño tenía la costumbre de morderse un poco el labio inferior cada vez que se concentraba leyendo algo difícil. Era un gesto que me hacía sonreír porque me recordaba a mi propio padre. Pero después de aquella cena del Shabbat, el aire se volvió pesado y rancio. Él se levantó de la mesa sin terminar el pan y me miró como si yo fuera un extraño, o peor, como si fuera un enemigo. No hubo gritos ni portazos, solo un silencio que se metió en las paredes para siempre. Dejó su silla vacía, esa que tiene una marca en la madera de tanto arrastrarla. Ese fue el momento exacto en que mi autoridad de rabino me dejó completamente solo en el mundo. Pasaron los años y mi casa se llenó de sombras. Me perdí sus cumpleaños, sus graduaciones y todas esas pequeñas victorias que un abuelo suele guardar como tesoros. Me enteré por una vecina de que se había hecho una cicatriz pequeña en la mano derecha trabajando en una biblioteca, un detalle que yo no pude ver ni tocar. En las fiestas de Pesaj, yo seguía poniendo su plato, aunque sabía que nadie se sentaría allí. Me sentaba a mirar el patio, viendo cómo el sol pegaba en las macetas vacías, y me daba cuenta de que el tiempo se me escapaba entre los dedos. La vida seguía fuera de mi muro, pero para mí todo se había detenido en aquella noche de lluvia. El castigo no fue que me odiara, sino que me borrara de su nueva vida. A veces cierro los ojos aquí en el hospital y todavía puedo oír el sonido de sus zapatos por el pasillo. Andrés tenía un andar rápido, siempre con prisa por descubrir algo nuevo. Yo cambié ese sonido por el respeto de unos viejos en un consejo que ahora ni siquiera vienen a visitarme. Cambié su risa por la seguridad de unos libros que yo mismo había mutilado. Me dicen que ahora vive en otra ciudad y que camina por calles que yo no conozco. Siento un frío que no quita ninguna manta cuando pienso que él ya no me necesita para nada. Mi nieto creció y se hizo un hombre lejos de mis mentiras. Yo me quedé con mis leyes y mis pergaminos, pero perdí lo único que era de verdad en mi mesa. El orgullo es un plato muy amargo. Fue una noche de lluvia cerrada en Toledo, de esas que hacen que las piedras de la judería parezcan que lloran. Yo estaba solo en mi biblioteca, el lugar que siempre fue mi fortaleza y mi orgullo de sabio. Buscaba unos papeles y encontré un cuaderno de Andrés escondido detrás de un tomo pesado de leyes. Al abrirlo vi su letra joven, subrayando en rojo el Salmo 22 junto a Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, decía la hoja. Mis ojos se clavaron de nuevo en ese Ka'aru Yadai, horadaron mis manos. Ya no podía mirar hacia otro lado. No era una metáfora sobre Israel, como yo siempre mentía en el consejo. Era la descripción de un hombre real. Mi biblioteca, mi palacio de leyes, se me cayó encima como un techo viejo y podrido. Me caí de rodillas allí mismo, sobre la alfombra gastada. El silencio de la habitación me pesaba en los hombros como si fuera de plomo. Por primera vez en 70 años no busqué una ley para protegerme. Vi a ese hombre, a Yeshua, no como un enemigo de mi pueblo, sino como el traspasado que cargaba con mis propias mentiras. El herido fue por nuestras rebeliones, susurré con la voz rota. De repente, la puerta se abrió un poco. Era mi mujer, que me miraba asustada desde el pasillo. Me vio en el suelo, llorando como un niño, yo que nunca había soltado una lágrima. Se acercó despacio y me puso la mano en el hombro. Su mano estaba caliente, muy diferente al frío de mis libros censurados. Me sentí pequeño, desnudo y finalmente libre de mi propia carga. Ella me miró a los ojos y me preguntó qué me pasaba con mucha preocupación. Yo solo pude señalar el cuaderno de nuestro nieto y el salmo abierto sobre la mesa.
He mentido mucho, dije yo con dificultad. Ella guardó silencio un momento, un silencio largo que no me juzgaba, solo me acompañaba. Busca a Andrés, me dijo ella en un susurro. Lo haré, respondí yo. En ese instante comprendí que mi vida en la sinagoga, con todos esos honores, no valía nada frente a la verdad de aquel hombre traspasado. Ya no me importaba el consejo ni lo que dijeran los otros rabinos de Toledo. Jesús estaba allí, en mi propia casa, y yo le había negado la entrada durante 30 años por puro orgullo. Ahora solo quería pedir perdón y empezar a decir toda la verdad. Sigo aquí, en esta habitación del hospital, escuchando el ritmo monótono de la máquina que cuenta mis latidos finales. Al final, el consejo me quitó el cargo y borraron mi nombre de las placas de bronce, como si yo nunca hubiera existido en Toledo. Pero, ¿sabéis algo? Por primera vez en mi vida duermo con el corazón tranquilo. Ayer por la tarde la puerta se abrió y apareció Andrés. No traía libros ni venía a discutir sobre leyes. Se sentó a mi lado, me miró a los ojos y me puso una mano en el brazo. Su mano estaba caliente, llena de vida, y no me la quitó en toda la tarde. No pedimos perdón con palabras largas, no hacía falta. El silencio ya no era un muro frío, era un puente. Ahora leo el Salmo 22 y sonrío, porque el traspasado me encontró. A ti, que me estás escuchando al otro lado de la pantalla, quiero decirte algo antes de que se me acabe el aire. Si tienes un cargo en tu comunidad o si eres un padre que cree que protege a sus hijos ocultando la verdad, mírame a mí. No rompas las páginas de la vida de nadie por salvar tu orgullo o tu tradición. Si has echado a alguien de tu mesa por una regla que tú mismo no puedes cumplir, llámalo ahora mismo. No esperes a estar en una cama como esta para reconocer que el amor vale más que todas tus leyes juntas. Yo perdí 30 años de abrazos por culpa de un lápiz rojo y una mentira cobarde. No dejes que el muro de tu religión te deje solo al final del camino. Me llamo Jacobo Stein y hoy por fin he dejado de usar las tijeras contra Dios.